Hola, somos estudiantes de la Fundación Universitaria María Cano. Nos encontramos en el cuarto semestre del programa de fisioterapia. En el día de hoy venimos a hablar acerca de la biomecánica del tejido óseo. Mi grupo está conformado por Nicole Andrea Galviso H, Valentina Campo Mejía, Anderson Pino Corredor, Julie Fernanda Silva Vilés y yo, Nicole Flores. Como tema inicial tenemos la biomecánica del hueso. El propósito del sistema esquelético es proteger los órganos internos, que estos van a proporcionar enlaces cinemáticos rígidos y sitios de acoplamiento al músculo, así como facilitar la acción de este último y el movimiento corporal. El hueso también tiene propiedades estructurales y mecánicas únicas, que esto va a permitir desempeñar estos roles mencionados y pues sin duda es una de las estructuras más duras del organismo. Constituye uno de los tejidos más dinámicos y metabólicamente activos en el cuerpo y permanece activo durante toda la vida. Es un tejido altamente vascularizado, posee una excelente propiedad de autorreparación y puede alterar sus propiedades y configuración en respuesta a los cambios y las demandas mecánicas a las cuales se enfrenta. Por ejemplo, podemos observar comúnmente cambios en la densidad de los huesos después de un periodo de desuso y de gran incremento en el uso de cambios en la forma del hueso. Se observa también durante la consolidación de la fractura y después de varias cirugías. Es por esto que decimos que cuando el hueso se adapta a las demandas mecánicas que se le imponen. Ahora vamos a hablar sobre la composición y estructura. El tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado, cuya sólida composición se adapta a sus funciones. Como en otros tejidos conjuntivos, está compuesto por células y una matriz extracelular de fibras y una sustancia base producida por las células. Lo más distintivo del hueso es su alto contenido en materiales inorgánicos que están en forma de minerales y sales, los cuales se combinan íntimamente con la matriz orgánica. Por otro lado, los componentes inorgánicos del hueso hacen que el tejido sea duro y rígido, mientras que los orgánicos le proporcionan flexibilidad y tenacidad. La composición del hueso se relaciona en dependencia del lugar, edad, dieta histórica y la presencia de enfermedades. En los huesos humanos normales, la porción mineral o inorgánica de hueso consiste primordialmente del calcio y fosfato, que están en forma de pequeños cristales semejantes a los de la hidroxiapatita cinética, que tiene la composición de calcio, polonio y osteogénesis, aunque se puede encontrar en toda su estructura impurezas tales como carbonos, fluoruros y otras moléculas. Por otro lado, estos minerales, que representan el 60% de su peso, dan al hueso su sólida consistencia, mientras que el agua representa el 10% de su peso. La matriz orgánica, formada predominantemente de colágeno de tipo 1, constituye el 30% restante. Estos huesos sirven como reservorios esenciales de minerales en el cuerpo, en particular el calcio. La mayoría del agua en el hueso se encuentra en la matriz orgánica, alrededor de las fibras de colágeno y de la sustancia base, así como la esfera de hidratación que rodea los cristales óseos, aunque hay una pequeña cantidad que se encuentra en los canales y cavidades que poseen las células óseas para llevar los nutrientes al tejido. El mineral del hueso se encuentra inmerso en una variedad de fibras orientadas de la proteína colágeno, predominante en el tipo número 1. La porción fibrosa de la matriz extracelular, es decir, la materia orgánica. Estas fibras de colágeno son duras y flexibles, aunque resisten el estiramiento y tienen poca extensibilidad. El 90% de esta matriz extracelular está compuesta de colágeno tipo 1 y tiene menor presencia de otros ejemplos de colágeno, como en el 3 y en el 4, y una mezcla de proteínas, las cuales constituyen el resto de la porción. A nivel microscópico, la unidad estructural fundamental del hueso es la osteona. En el centro de cada osteona hay un pequeño canal. Este se denomina conducto harversiano, que contiene vasos y fibras nerviosas. La osteona por sí misma consiste en una serie de capas o laminillas de matriz mineralizada que rodea el canal central, que es una configuración similar a los anillos que crecen en el tronco de los árboles. A lo largo de estos bordes de cada capa o lámina existen pequeñas cavidades conocidas como lagunas, cada una de las cuales contiene una célula ósea, denominada un osteocito, que está sepultado en la matriz ósea. Los procesos celulares se desenvuelven desde los osteocitos hasta los canalículos, permitiendo que los nutrientes de los vasos sanguíneos en el canal caveriano alcancen los osteocitos. A nivel macroscópico, todos los huesos están compuestos de dos tipos de tejido. El primero es el hueso cortical, que es compacto, y el hueso esponjoso, que es trabecular. El hueso cortical forma las capas más externas o corteza del hueso y tiene una estructura densa similar al marfil. El hueso esponjoso dentro de esta capa se compone de barras o placas delgadas, llamadas clavículas, en una estructura de malla flexible. Aquí, los intersticios entre las clavículas se encuentran rellenos de médula roja. El tejido de hueso esponjoso está organizado en laminillas que contienen lagunas concéntricas, pero que no encierran canales haversianos. Los osteocitos reciben los nutrientes de los canalículos desde los vasos sanguíneos que pasan a través de la médula roja.
Por otro lado, el hueso cortical siempre rodea el hueso esponjoso, pero la cantidad relativa de cada tipo varía entre huesos y dentro de los huesos individuales de acuerdo con los requerimientos fundamentales. A nivel microscópico, el hueso se encuentra en dos formas: primero, reticular y segundo, laminar. El hueso reticular se considera un hueso inmaduro. Este tipo de hueso se encuentra en el embrión de recién nacido, en el callo de fractura y en regiones metafisarias de hueso en crecimiento como los tumores y la osteogénesis imperfecta. El hueso laminar comienza a formarse un mes después del nacimiento y reemplaza activamente al hueso reticular. Esto significa que es una forma más madura del hueso. Cabe recalcar que todos los huesos están rodeados de una membrana fibrosa y densa que se llama periosto. El periosto cubre el hueso entero, excepto en las superficies articulares, las cuales están cubiertas con el cartílago articular. En los huesos largos, una membrana muy fina, el endostio, acota la cavidad central, la cual está llena de médula grasa y amarilla. El endostio contiene osteoblastos y células óseas multinucleadas gigantes llamadas osteoclastos. Ambas son importantes en la remodelación y reabsorción del hueso. Ahora hablaremos sobre las propiedades biomecánicas del hueso. Desde el punto de vista biomecánico, el tejido óseo puede considerarse un material compuesto de dos fases, denominado bifásico. La primera fase está compuesta por el mineral y la segunda por el colágeno. El colágeno tipo 1 es un elemento esencial en la relación con la energía requerida para fallos en la matriz, de manera independiente del tamaño geométrico. Por lo tanto, es el que da principalmente la dureza del hueso, definida por el área bajo la curva de tensión-esfuerzo, conocida como el módulo de resistencia. En esta figura se muestra una curva hipotética de carga de formación para una estructura fibrosa y flexible como es el hueso largo. La porción inicial es la línea recta de la curva. La región elástica revela la elasticidad de la estructura, es decir, su capacidad de retornar a su forma original después de retirar la carga. A medida que la carga se aplica ocurre una deformación, pero esta no es permanente. La estructura recobra su forma original cuando se retira la carga. Si la carga continúa, la fibra más externa de la estructura comienza a ceder. Este punto de fluencia señala el límite elástico de la estructura. A medida que la carga excede este límite, la estructura comienza a mostrar un comportamiento plástico, reflejado en la segunda curva, de la curva. La estructura no retorna a sus dimensiones originales cuando la carga ha sido retirada, por lo cual quedará cierta deformación permanente. Si la carga se incrementa de forma progresiva, la estructura fallará en algún punto, es decir, el hueso se fractura. La curva de carga-deformación es útil para determinar las propiedades mecánicas de estructuras complejas, tales como el hueso íntegro, un ligamento o tendón entero, o un implante metálico. Este conocimiento es útil en el estudio del comportamiento de las fracturas y su recuperación, también en las respuestas de la estructura al esfuerzo físico y del efecto de diversos programas de tratamiento. Bueno, acerca del material del hueso encontramos que su caracterización o estructura en términos de material que lo compone, independientemente de su geometría, requiere la normalización de condiciones del ensayo, así como el tamaño y la forma de la muestra de prueba. Tal prueba normalizada es útil para comparar las propiedades mecánicas de dos o más materiales, tales como la fortaleza relativa del tejido óseo y del tendón, o la rigidez de los diversos materiales que se usan en los implantes de prótesis. Se pueden utilizar unidades de medidas más precisas cuando se ensayan muestras normalizadas. Esto es la carga por unidad de área de la muestra, que es la tensión, y el grado de deformación en términos de porcentajes de cambio en las dimensiones de la muestra, es decir, el esfuerzo. La tensión se considera como la intensidad de la carga o la fuerza por unidad de área, que se genera en la superficie de un plano dentro de una estructura en respuestas a las cargas aplicadas externamente. El esfuerzo es la deformación, es decir, el cambio en la dimensión. Este va a generar dentro de una estructura unas respuestas de cargas aplicadas externamente. Los dos tipos básicos de esfuerzo son el esfuerzo lineal, este es la causa de un cambio en la longitud del espécimen, y el esfuerzo de cizalladura, el cual ocasiona un cambio en las relaciones angulares entre líneas imaginarias dentro de la estructura. Las propiedades mecánicas difieren en los tipos de hueso. El hueso cortical, más rígido que el esponjoso, resiste mayor tensión, pero menos esfuerzo antes del fallo. El hueso esponjoso in vitro puede mantener hasta un 50% de esfuerzo antes del estiramiento, mientras que el hueso cortical cede y fractura cuando el esfuerzo supera el 1.5% al 2.0%. Por consiguiente, en el comportamiento biomecánico del hueso encontramos que se afecta de acuerdo con sus propiedades mecánicas, sus características geométricas, el modo en que se aplica la carga, la dirección de carga, la velocidad de la carga y la frecuencia de la carga.
En el comportamiento del hueso bajo diferentes modos de cargas, encontramos que las fuerzas y el momento pueden aplicarse en una estructura en varias direcciones, produciendo lo que es la tracción, compresión, flexión, que encontraríamos la flexión de 4 puntos, la cizalladura, torsión y carga combinada. Las consecuencias biomecánicas clínicas en una fractura es que la dirección de fallo de comprensión produce una fractura estable, mientras que la fractura iniciada por una tracción o cizalladura puede tener consecuencias catastróficas. Cuando el hueso comienza a sanar después de una fractura, los vasos sanguíneos y el tejido conjuntivo del periósteo migran a la región de la fractura, formando un puño de tejido fibroso, denso o callo como normalmente lo llamamos, alrededor del lugar de la fractura, estabilizando así el área. La llamada consolidación primaria de una fractura no es el resultado de un tipo diferente de consolidación y que la fijación rígida mediante una placa subyacente, pues nada más que lo podríamos llamar como callo externo, mientras que el callo interno, que es derivado del endostio y la médula, ayuda a proporcionar cierta cantidad de hueso nuevo para el proceso de remodelación. En otras palabras, este tipo de consolidación suele ser sometida a la fractura después de un manejo de fijación rígida con material osteosíntesis. La reparación y unión secundaria en su mayoría se da este tipo de cicatrización. Se distingue entre varias etapas. La primera sería la hemorragia e inflamación asociadas a la necrosis. La segunda sería el callo blando, que es una proliferación del tejido de granulación de células fibroblásticas que dan origen a la matriz extracelular. Como tercero, tendríamos el callo duro, que es una formación de hueso y cartílago nuevo, originando una unión ósea. Y como último punto, tendríamos la remodelación del callo y la reconstrucción de la estructura ósea normal. Por otro lado, la dependencia de la velocidad del esfuerzo en el hueso encontramos la viscoelasticidad. Debido a que el hueso es un material viscoelástico, su comportamiento mecánico varía con la velocidad a la cual se le carga, es decir, a la velocidad a la cual la carga se aplica y se retira. El hueso es muy rígido y aguanta una alta carga hasta el fallo cuando las cargas se aplican a altas velocidades. Estas velocidades de carga en el hueso también almacenan más energía antes de fallar, siempre que estas velocidades se encuentren dentro del rango fisiológico. En general, cuando las actividades se vuelven intensas, la velocidad del esfuerzo se incrementa. La velocidad de carga es clínicamente significativa porque influye en el patrón de fracturas y en la cantidad de tejido blando dañado en la fractura. Cuando un hueso se fractura, se libera la energía almacenada a una velocidad de carga baja. La energía puede disiparse mediante la formación de una grieta simple. El hueso y los tejidos blandos permanecen relativamente intactos, con un pequeño o ningún desplazamiento de los fragmentos de los huesos, una velocidad de carga alta. Sin embargo, a mayor energía almacenada no puede disiparse con rapidez a través de una sola. El hueso se fragmenta y como resultado el tejido blando se daña en alto grado. Hablaremos sobre la influencia de la actividad muscular sobre la distribución de la tensión del hueso. Cuando el hueso se carga, la contracción de los músculos adyacentes a él alteran la distribución de la tensión en el hueso. Esta contracción muscular disminuye o elimina la tensión de tracción en el hueso al producir una tensión compresiva que la neutraliza parcial o totalmente. Por otro lado, encontramos la fatiga del hueso bajo carga repetitiva. Las fracturas óseas suelen producirse por una sola carga que exceda la fortaleza extrema del hueso o por aplicaciones repetitivas de carga de menos magnitud. La fractura causada por la aplicación de una carga frecuente se denomina fractura por fatiga. Las fracturas por fatigas caen en dos subcategorías principales. La primera, que es fracturas de fatiga por tensión, se observa en los huesos normalmente después de una actividad excesiva, mientras que las fracturas por insuficiencia son causadas por los osteoporosis y la osteomalacia, que aparece comúnmente en los adultos mayores. En las cargas repetitivas sobre el hueso vivo, el proceso de fatiga se afecta no solo por la cantidad de carga y el número de repeticiones, sino también por el número de aplicaciones de la carga en un tiempo determinado. El tiempo de remodelación requerido para alcanzar un nuevo equilibrio después de un cambio en la actividad rutinaria es en promedio de un periodo de remodelación que es alrededor de 3 a 4 meses. La fatiga muscular, que induce al músculo a la incapacidad de contraerse con efectividad, puede producir a fracturas por fatiga en los casos de actividad física extremadamente sometidas. Acerca de la remodelación nos encontramos que el hueso tiene la capacidad de remodelarse alterando su tamaño, forma y estructura para satisfacer las demandas mecánicas que se le imponen. También encontramos que la carga sobre el esqueleto puede estar acompañada por actividad muscular o la gravedad. Existe una correlación positiva entre la masa ósea y el peso del cuerpo. En estados de movilización parcial o total, el hueso no está sometido a la tensión mecánica habitual, lo que conduce a la resorción del periósteo y el superiósteo y a la disminución de las propiedades mecánicas del hueso, es decir, la fortaleza y la rigidez.
En los efectos quirúrgicos encontramos que ciertos procedimientos producen defectos que en gran medida debilitan el hueso, en particular en una carga de torsión. Estos defectos caen en dos categorías: aquellos cuya longitud es menor que el diámetro del hueso, que significa que son elevadores de tensión, y aquellos cuya longitud excede el diámetro del hueso, que son defectos de sección abierta. Los elevadores de tensión se producen cuando una pequeña pieza de hueso se elimina o se inserta un tornillo quirúrgicamente. La fortaleza del hueso se reduce debido a que las tensiones impuestas durante la carga están impedidas de distribuirse de manera uniforme por todo el hueso y en su lugar se concentran alrededor del defecto. Este efecto es análogo al de una roca que desvía el agua en un arroyo. Por otro lado, tenemos que el efecto de debilitamiento del elevador de tensión es por lo general marcado bajo una carga torsional. El decremento total en la fortaleza del hueso en este modo de carga puede alcanzar el 60%. En los defectos de sección abierta encontramos que un defecto es una discontinuidad en el hueso causada por la eliminación quirúrgica de una pieza de hueso más larga que el diámetro del hueso. En un hueso normal sometido a torsión, la tensión de la cizalladura se distribuye a lo largo de todo el hueso y actúa para resistir el torque. Acerca de la deposición y rescisión ósea, un implante que permanece firmemente unido al hueso después de una fractura que ha sanado puede también disminuir la fortaleza y la rigidez del hueso. En caso de una lámina fija al hueso con tornillos, la lámina y el hueso van a compartir una carga en proporciones determinadas por las geometrías a las propiedades del material de cada estructura. Un implante puede causar hipertrofia del hueso en los sitios de unión, es decir, las articulaciones. La hipertrofia también puede tener lugar si el hueso se somete repetitivamente a altas tensiones mecánicas dentro del rango fisiológico normal. Cambios degenerativos en los huesos asociados con el envejecimiento. Como parte del proceso normal de envejecimiento se observa la pérdida progresiva de la densidad ósea. La disminución del tejido óseo y la ligera disminución en el tamaño del hueso reducen la rigidez y fortaleza ósea. También encontramos que la pérdida ósea está relacionada con la edad, depende de diversos factores que incluyen el género, la edad, la deficiencia postmenopáusica de estrógenos, anormalidades endocrinas, la inactividad, el desuso y la deficiencia del calcio. También encontramos que la actividad física regula el ejercicio, el calcio y posiblemente los suplementos de estrógenos que pueden disminuir la velocidad de pérdida del mineral ósea durante el envejecimiento.